Cuanto más alto nos elevamos, más pequeños parecemos para aquellos que no pueden volar. Friedrich Nietzsche. Imagina por un instante la escena. Te encuentras en el fragor de una discusión intensa. Sientes el pulso acelerado en tus sienes, el calor ascendiendo por tu cuello. Tu mente, un torbellino de respuestas, de argumentos afilados como cristales rotos, listos para ser lanzados como dardos certeros. Una necesidad imperiosa te embarga, la urgencia de hablar, de defender cada centímetro de tu posición, de grabar a fuego en el entendimiento del otro la certeza de tu razón. Pero, detente por un instante. ¿Y si te revelara una paradoja profunda, una verdad que desafía nuestra intuición más primaria? ¿Y si te dijera que, en ese preciso instante en que sientes la punzada visceral de la reacción, esa necesidad apremiante de contraatacar, quizás, sin siquiera haber pronunciado una palabra, ya has perdido una batalla más importante? Vivimos inmersos en una cultura que nos adoctrina en la creencia de que el poder reside en la elocuencia, en la agudeza del discurso, en la réplica ingeniosa y fulminante. Se nos inculca la idea de tener siempre una respuesta preparada en la punta de la lengua, una opinión firme para cada tema, una defensa inexpugnable ante cualquier cuestionamiento. Nos martillaron con la sentencia de que quien calla, otorga, elevando el silencio a la categoría de sumisión tácita. Pero esa máxima, repetida hasta la saciedad hasta incrustarse como una verdad inamovible, podría ser, en su esencia, una falacia persistente. Para el perspicaz Friedrich Nietzsche, la verdadera fortaleza no emana del estruendo de la voz más potente, ni de la habilidad para avasallar al oponente con un torrente de palabras convincentes. La fuerza auténtica, la que perdura y transforma, reside en la elección consciente de no hablar, en la capacidad de resistir el impulso primario de la reacción visceral. Reside, en última instancia, en el dominio supremo de uno mismo, incluso en el ojo de la tormenta del caos externo. Nuestro mundo contemporáneo nos asedia con un ruido constante, un mare magnum de palabras vacías, opiniones recicladas hasta la inanición, individuos hablando compulsivamente para llenar el vacío existencial, para conjurar la amenaza de la invisibilidad. Las redes sociales, otrora prometedoras ágoras de conexión, se han metamorfoseado en coliseos digitales modernos, donde la victoria no se otorga a la razón ponderada, sino a la repetición machacona, al eco ensordecedor de la opinión más viral. Pero lo que escapa a la comprensión de muchos, en este océano de voces que compiten por la atención, es que el verdadero poder no se mide en decibelios, no se cuantifica en la frecuencia de la palabra, sino que se esconde, majestuoso y enigmático, en la profundidad insondable del silencio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio genera tanta incomodidad? ¿Por qué perturba la fluidez artificial de la interacción social? La respuesta radica en su naturaleza disruptiva. En un mundo que parece haber perdido la capacidad de escuchar en su afán por hablar, aquel que elige guardar silencio se erige como un enigma impenetrable. Y la naturaleza humana, inherentemente curiosa, siempre otorga una fuerza magnética a lo desconocido, a lo que se resiste a ser catalogado y comprendido de inmediato. El enigma, en su misterio inherente, siempre ejerce una influencia más poderosa que la certeza plana y predecible. La necesidad compulsiva de verbalizar cada pensamiento, de justificar cada acción, de reaccionar instantáneamente ante cada provocación percibida, revela una fragilidad subyacente, el miedo. El miedo primario a pasar desapercibido, a no ser aceptado por la tribu, a que el silencio propio sea interpretado erróneamente como una señal de sumisión, de debilidad ante la confrontación. Pero la aguda inteligencia de Nietzsche desentrañó esta dinámica de una manera radicalmente diferente. El que elige guardar silencio no se doblega ante la voluntad ajena. El que elige guardar silencio ejerce un dominio sutil pero innegable. Porque no siente la necesidad apremiante de demostrar su valía a cada instante. Porque no se siente en la obligación de ofrecer explicaciones innecesarias a cada observador. Y en esta distinción aparentemente sutil reside una diferencia abismal. El que se deja arrastrar por el impulso de reaccionar, se convierte en un peón fácilmente controlado por las emociones y las estrategias ajenas. Pero aquel que cultiva la paciencia, el que se permite observar el panorama antes de actuar, el que analiza las dinámicas en juego, ese es quien realmente empuña las riendas del momento. Mira a tu alrededor con atención renovada. Reflexiona sobre las personas que han dejado una huella imborrable en tu vida. ¿Fueron aquellos cuya verborrea incesante llenaba cada espacio, o aquellos cuya sola mirada penetrante, cuya presencia serena y contenida, irradiaba un peso indescriptible, una autoridad silenciosa que trascendía las palabras?
La palabra constante, desprovista de reflexión y propósito, inevitablemente cansa, desgasta su significado, se diluye en el ruido de fondo de la cotidianidad. Pero el silencio cultivado con intención, el silencio que precede a la palabra precisa, se incrusta en la mente de los demás como un eco persistente, una resonancia que no se desvanece fácilmente. Nietzsche vislumbró la figura del Übermensch, el superhombre, no como un arquetipo de superioridad basada en la riqueza material, la fuerza física bruta o la fugaz gloria de la fama, sino como un individuo dueño absoluto de sí mismo, un ser que ha trascendido la necesidad de validación externa para definir su propia existencia. Alguien que no requiere la comprensión ajena para afirmar su ser en el mundo. Un creador de sus propios valores trascendentes, que se niega a rebajarse a las reglas arbitrarias del juego social, porque ha comprendido profundamente que esas reglas, a menudo implícitas e invisibles, fueron diseñadas para domesticar el espíritu libre. El superhombre nietzscheano no siente la compulsión de alzar la voz para ser escuchado. No malgasta energía en justificar cada uno de sus pasos. No se enreda en la necesidad constante de ofrecer explicaciones detalladas de sus motivaciones. ¿Por qué? Porque su mera existencia, su presencia imperturbable, constituye una afirmación poderosa en sí misma. No está mendigando permiso para ser. No está buscando la efímera aprobación de la multitud. Y el silencio, paradójicamente, se erige como una de sus armas más poderosas, una herramienta de autogobierno y de influencia sutil. Piénsalo detenidamente. Cuando todos a tu alrededor aguardan una reacción explosiva, una respuesta predecible, y tú eliges el silencio. Cuando el otro se desvive por encender tu ira, por provocar una respuesta emocional, y tú mantienes una calma inquebrantable. El precario equilibrio de poder se rompe. La dinámica de control cambia sutilmente de manos. El silencio, en su aparente inactividad, desestabiliza al interlocutor. Lo obliga a confrontar el vacío, a llenarlo con sus propias ansiedades, con sus inseguridades latentes, con un torrente de suposiciones a menudo erróneas. Y mientras tanto, tú permaneces imperturbable, como una roca sólida en medio de la tormenta. Esa contención consciente, esa elección deliberada de no reaccionar, es una manifestación genuina de poder interior. Vivimos inmersos en una sociedad que teme profundamente al silencio, porque teme, en última instancia, a la introspección, al encuentro honesto con uno mismo. Y aquel que no puede soportar la soledad de sus propios pensamientos, aquel que huye del diálogo interno, se convierte en un ser fácilmente manipulable por las fuerzas externas. El silencio te obliga a despojarte de las máscaras, a enfrentarte a tus miedos sin los disfraces del ruido constante. Te fuerza a soportar el peso de tus dudas sin la distracción de la verborrea superficial. Y eso, para la mayoría, resulta una experiencia insoportable, un espejo que refleja una imagen que prefieren evitar. ¿Alguna vez has notado cómo una simple pausa prolongada en una conversación induce en el otro una necesidad casi física de llenarla inmediatamente? Aunque sea con trivialidades, aunque no haya nada sustancial que decir. El vacío los desespera, porque el silencio actúa como un espejo implacable, y a muchos no les agrada la imagen que ven reflejada en su quietud. Nietzsche comprendió esta profunda dinámica psicológica. Y por eso afirmó que aquel que domina el arte del silencio, aquel que sabe cuándo y cómo callar, posee una llave maestra para dominar el juego de las interacciones humanas. Los grandes estrategas de la historia, los líderes auténticos que trascienden la demagogia, aquellos que realmente mueven los hilos del mundo. No derrochan palabras innecesarias. No se dejan arrastrar por la impulsividad de reaccionar ante cada provocación. No sienten la necesidad de justificarse a cada instante, de ofrecer explicaciones exhaustivas de cada una de sus decisiones. Ellos cultivan la paciencia. Observan el tablero con atención meticulosa. Analizan las fuerzas en juego antes de hacer su movimiento. Y cuando finalmente eligen hablar, sus palabras adquieren un peso significativo, una resonancia profunda. Porque no son muchas, porque han sido cuidadosamente seleccionadas, porque están imbuidas de una intención clara y poderosa. Quien habla sin cesar se vuelve predecible, un libro abierto cuyas páginas han sido leídas una y otra vez. Pero quien elige el silencio estratégico se convierte en una incógnita, una fuerza impredecible cuyo próximo movimiento genera incertidumbre, por ende, una forma de respeto cauteloso. Y lo impredecible, siempre infunde una cierta dosis de temor en el otro. En el fragor de un conflicto, ¿quién ejerce el control real? Aquel que grita con vehemencia,
¿Gesticula desaforadamente y se agita presa de sus emociones? ¿O aquel que permanece firme como una roca, tranquilo en medio de la tormenta, sin perder la compostura ni el dominio de sí mismo? La respuesta se revela con una claridad meridiana. El primero está siendo arrastrado por el torrente de sus propias emociones, convirtiéndose en un vehículo de sus impulsos. El segundo, está dirigiendo el momento con una voluntad férrea, manteniendo la calma en el ojo del huracán. Silenciarse estratégicamente no es un acto de rendición, no es una admisión de derrota. Es, por el contrario, una elección consciente del momento oportuno para emplear tu energía. Es reservar tus recursos para cuando realmente importa, para cuando tus palabras puedan tener un impacto genuino. Y en una época ruidosa donde todos claman por ser escuchados, atreverse a ser aquel que no necesita hablar constantemente. Es un acto de profunda revolución interior, una declaración silenciosa de independencia. Te invito a una reflexión personal. ¿Cuántas veces te has encontrado hablando simplemente para llenar el incómodo vacío del silencio? ¿Cuántas veces te has sentido compelido a explicar detalles que, en realidad, no requerían justificación alguna? ¿Cuántas veces te has sentido obligado a emitir una opinión sobre cada tema, solo para evitar la sensación de invisibilidad social? Y, lo más importante, ¿cuántas veces has perdido poder en tus interacciones, simplemente por no haber cultivado el arte de callar a tiempo? Nietzsche lo expresó sin rodeos, con su característica franqueza. La mayoría de los individuos viven encadenados a ilusiones reconfortantes, a reglas impuestas que no eligieron libremente, a normas sociales que a menudo solo sirven para mantenernos en un estado de obediencia tácita. Pero existe una forma poderosa de romper esas cadenas invisibles. Y paradójicamente, no se logra gritando más fuerte, no se conquista confrontando directamente cada pequeña afrenta. Se logra negándose a participar en el juego de la reactividad constante. Se logra utilizando el silencio no como una ausencia, sino como un escudo protector, como un arma estratégica, como una afirmación silenciosa de libertad individual. Así que la próxima vez que te encuentres en el fragor de una discusión acalorada, ante una provocación directa, en cualquier situación donde cada fibra de tu ser te impulse a hablar, a defenderte, detente. Respira profundamente. Cultiva la paciencia. Espera el momento preciso. Y pregúntate con honestidad brutal. ¿Estoy reaccionando impulsivamente, o estoy eligiendo conscientemente mi respuesta? ¿Estoy hablando porque tengo algo genuinamente importante que decir, o porque la incomodidad del silencio se ha vuelto insoportable? Porque, al final del día, aquel que logra dominar el poder de su propio silencio, tiene una influencia significativa en la dirección de su propio destino. El ruido, la verborrea vacía, puede capturar la atención momentáneamente. Pero el silencio cultivado con sabiduría y propósito deja una marca imborrable, una resonancia que perdura mucho después de que las palabras se desvanecen. Y ahora, te pregunto directamente, ¿cuándo fue la última vez que elegiste callar, sabiendo que ese silencio estratégico hablaría por ti con una elocuencia mucho mayor que cualquier torrente de palabras? Si esta reflexión ha resonado en tu interior, si ha logrado sacudirte de la rutina automática de la reacción, si te ha mostrado una fuente de poder que quizás habías olvidado, entonces no te detengas aquí. El siguiente vídeo está a punto de desenterrar capas aún más profundas de esta fascinante verdad. Te está esperando para continuar este importante viaje de autodescubrimiento.